Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestro programa experiencial en nuestro centro integrativo, donde funciona nuestro sistema evolutivo desde 1984 en Sudamérica, entregando conocimientos, técnicas y vivencias para la armonización, el despertar y la trascendencia en esos tiempos de cambios profundos individuales y globales. Estamos con el propósito de enseñar, aprender y vivenciar guiados por los objetivos principales de preformación, reformación, conformación y transformación. En ese sentido, realizamos una serie de actividades holísticas que incluyen entrevistas, reuniones, talleres, prácticas, convivencias y terapias individuales. Durante la semana, fin de semana, hay un programa semanal, trimestral fijo, general, que nos guía, y hay programas específicos, depende de la demanda de cada semana, en cada grupo o individuos. En ese programa ahora vamos a ir a nuestra entrevista Conversando en Armonía 4, cuarto capítulo, eh, con un amigo que nos hemos conocido en 2008 prácticamente, en La Serena, una ciudad a 6 horas más al norte de Santiago de Chile, ciudad costera, y ahí hemos entablado una relación, algunas actividades, etcétera. Y nuestro amigo Francisco Torrejón tenía que especializarse sobre su profesión y tenía que viajar a Europa, y ahí tuvo más especialización. Él mismo nos va a contar enseguida en su entrevista. Vamos a leer un poquito sobre Francisco Torrejón Silva. Dice: soy un profesional en búsqueda de constantes aprendizajes formales, pero más aún en los informales. Soy ingeniero comercial de formación con experiencia en proyectos sociales en el sector público y privado, enamorado de la innovación social como instrumento de cambio. También interesado en cumplimiento de pacto mundial a través de los objetivos de desarrollo sostenible, proyectos sociales y comunitarios, economía social y solidaria. También en trabajar territorialmente desde el servicio público y colaborar con el tercer sector y empresas interesadas en temáticas anteriormente mencionadas. Bien, hoy día también, aparte de hablar con él sobre su vida personal, su desarrollo personal, vamos a hablar sobre el tema que va a exponer: es innovación social y sostenibilidad en un mundo globalizado, en especial enfocado con lo que nos está pasando actualmente, esa contingencia que vino después de el gran desajuste mundial, muchas revueltas por todo lado, y de repente ese, esa contingencia. Entonces vamos a hablar con él, vamos a hacer resumen porque hemos hecho hace un par de días una introducción con él, y ahí vamos a compartir, transmitir con él. La señal no es tan óptima en esa ciudad, en ese pueblo costero, pero de todas maneras algo se puede hacer. Hemos hecho la prueba y funcionó la vez pasada. Bien, estamos esperando que Francisco nos acepte la invitación para salir en pantalla partida por Instagram Live y también por Facebook Live, que estamos a la vez en ambas redes conectados. Bien, vamos a ver. Estamos esperando. Algún problema parece. Tendría que... Ahora sí. Hola ¿Cómo estás, Francisco. Dani? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Algo está súper bien. Algún problema parece. Estoy tratando de ingresar a través de la plataforma del PC, del computador, pero
por lo visto algo está pasando, así que no puedo. Pero Ya, un poquito voy a ver si es que puedo ingresar desde acá. No. Bueno, lo haré desde el teléfono nomás, así que vamos a tener una conversación acerca de lo que habías planteado. Te estoy viendo desde hace algún momento, así que primero que todo agradecer a todos los espectadores, agradecerte a ti por esta invitación y feliz de poder colaborar en pequeño aporte que a lo mejor podríamos ir viendo, también aprendiendo sobre todas tus terapias holísticas o tu forma de conocimiento, de enseñanza holístico, y si en eso podemos colaborar, muy agradecido y poder transmitir lo que más se pueda. gracias Francisco. Bien, vamos a hacer una recapitulación como de siempre, porque un par de días antes hemos hecho la entrevista introductoria y la publicidad correspondiente en mis redes sociales. Entonces, ¿quién es Francisco Torrejón? ¿Cómo se formó la formación formal? Porque todos somos frutos del programa sociogenético. Entonces, y después ya vienen cambios cuando uno empieza a abrir los ojos, ver y quizás exponerse a ciertas experiencias. Algunos desde temprana edad tienen ese bichito y otros lo adquieren después, posteriormente, incluso algunos mucho más tarde. Son cosas el tiempo es relativo. A ver, cuéntanos. Bueno, yo soy Francisco Torrejón, nací en la ciudad de La Serena, eh, tengo mis dos padres juntos y también que ellos provienen de sectores rurales como Tongoy y Punta de Choro, que es donde estoy actualmente, o Ujú. sea, en la localidad de Los Choros. Eh, Toda mi vida prácticamente estuve viviendo en la ciudad de La Serena, bajo la lógica de estudio, formación, una familia muy tradicional y, y con este pasar del tiempo, claro, bajo la lógica que tú bien planteabas, que nos adoctrinan nuestros padres o nos dicen, oye, ¿sabes qué? La solución A es el estudio, eh, si no haces eso durante mucho tiempo, se planteó mucho de que era la solución a la pobreza, etcétera, etcétera. Hay mucho que conversar respecto a esa temática sobre el tema de cómo nos escolarizan Ujú, y ujú. no nos y cómo el sistema se enfoca más en el desarrollo de habilidades que son más comerciales o más de un sistema para abarcar o para poder vivir en este sistema, pero poco del desarrollo más espiritual o de otro tipo de aprendizaje. Bueno, durante mi época de estudio, donde yo te conocí a ti, en mi época de estudio después más universitario, después de haber pasado varias crisis de la juventud, de inestabilidad, de vivir un poco solo, estudiar distintas carreras, encontré una herramienta, una carrera que fue la ingeniería comercial, que no era algo de mi agrado, pero lo veía como una muy buena herramienta. Sin embargo, causó mucho estrés en mi vida. Entonces, yo estudiar durante 5 años y poder terminar esa profesión o esa carrera para mí era mucho. Nunca había logrado estar durante tanto tiempo dentro de un sistema. Ujú. Bueno, por eso que en esa época te conocí a ti y tú de una otra manera junto a Nadia me ayudaron a encaminar un poco a vivir ese proceso que para mí ya estaba colapsando y no lo iba a finiquitar. Bueno, soy un agradecido porque dentro de todo yo pude terminar mi profesión, me titulé y, y después de eso pude prospectar en temas más profesionales. Yo te conocí A lo en mejor, una tienda de internet. Tú manejabas eso, yo te sí, buscaba para trabajar en computador y ahí nos hemos conocido y después viniste a hacer alguna terapia, alguna regresión, ahí me acuerdo muy bien. sí, sí, muy interesante la regresión. Ujú. Bueno, como bien decía Gani, yo para poder costear los estudios, porque estamos en un país donde la universidad se debe de pagar y estamos insertos dentro de un sistema que funciona en base a eso, yo aparte de poder estudiar mi gran problema era que tenía que trabajar para poder costear estos estudios.
no solamente tiene que ver con la escolaridad, con pagar la mensualidad de la universidad, tiene que ver con todo lo relacionado aledaño a estudiar, que son imprimir o trasladarse, alimentarse, etcétera, etcétera. Y que es muy costoso en este país. Entonces, todo esto que fue avanzando en este transcurso, yo me sentía un poco frustrado porque esto no terminaba. Yo la carrera de 5 años la traté de sacar en 4 y lo logré, la saqué en 4 años, porque como había tenido formación previamente, pude hacer una homologación de asignaturas y poder avanzar un poco más. Ya me veía con 27 años un poco frustrado por la vida, entonces tenía que buscar algunos caminos para poder sobrevivir. Bueno, en ese entonces conocí a Gani, él me ayudó un poco con mi nivel de estrés porque me pasaban cosas muy extrañas. A mí tenía un centro de acceso a internet de computadores y yo odiaba los computadores. De hecho, todavía hasta el día de hoy no los puedo ver, o sea, tengo conflicto con ellos. Y Gani me pedía, oye, ¿me puedes arreglar este computador? Y decía, no, si esto, yo no quiero nada de esto en mi vida. Y claro, lo consensuábamos y lo arreglábamos. Hicimos un cambio, y él me hizo parte, oye, arréglame esto, yo te hago una sesión de esto, y ahí nos fuimos conociendo, fui conociendo un poco su forma de vivir, y me hacían muchas cosas sentido. Entonces, había muchas cosas que cuando uno es un poco escéptico, y más analítico, más de cabeza, tratar de buscar la lógica a las cosas, yo decía, quizás él me está engañando, quizás él quiere meterme en alguno de esos programas y costearlo, una serie de elementos. Esto es algo, no te lo he comentado nunca a ti, Gani, así que una primicia. Pero era la forma de que uno pensaba. Entonces después yo dije, no, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Fui a hacerme la terapia, me hizo muy bien, me ayudó a impulsar y terminar mi profesión. Hice mi tesis, me fue muy bien, y en ese tiempo le pedí, Gani, por favor, necesito liberar un poco esta tensión que tengo y poder encaminarla para que yo pueda finalizar este proceso que para mí es muy difícil. En ese intercambio, entre esta regresión que me hizo Gani y también la terapia, aparecieron muchas cosas. Entonces, de ahí empecé como a profundizar un poco más qué me había pasado en esa instancia. Y una de las cosas que hasta el día de hoy me recuerdo y que me hizo mucho sentido era de que yo generalmente en la parte espiritual no quería como algo, una doctrina, o no quería someterme como a alguna disciplina, sino que solamente tenía que hacer sentido con lo que a mí me parecía correcto en base a la naturaleza. Y Gani me dio una muy buena lección de vida. Me dijo, mira, cuando tú te sientas mal, cuando tú sientas que estás atrapado o acorralado, sal de ahí, camina abajo de la sombra de un árbol o donde te sientas cómodo y medita. Bueno, cuando esa lección siempre he tratado de aplicarla en mis momentos más oscuros. Trato de desconectarme de la realidad hoy y me conecto con lo que está en mi entorno, ya sea en el desierto, en el bosque, en la playa, en la montaña, donde sea, y hasta el día de hoy me hace mucho sentido eso. De ahí empezó un poco la curiosidad, un poco más con el tema más de toda esta corriente de terapia alternativa. Gani, ¿alguna pregunta? Otros consejos que te di, ejercicios y alimentación, porque tú tenías también problemas de salud y necesitabas más que meditación, algo de controlar el alimento, seleccionar alimento más sano y hacer ejercicios es necesario. No basta vivir en la naturaleza frente al mar. Es bueno, pero no basta. No. Bueno, Gani me hizo algo que no hago yo mucho caso, pero sin embargo, él me planteó el tema en un tiempo, las veces que yo logro conectarme bien y estoy muy conectado, todo viene por alevosía. O sea, uno empieza a hacer una discriminación selectiva en base a la alimentación, en base a los tipos de productos que desea alimentarse, al tipo de terapias y de tipo de ejercicios que puede establecer con uno mismo. Partir en la mañana energizándose a través de esta disciplina del mono, el loco, hace muy bien. Uno de repente han pasado 20 años o 15 años desde esa instancia y muchas veces uno lo olvida o
por el estar presente aquí ahora, uno trata de, no se da el tiempo para. Yo hoy en día estoy en un pueblo y estoy tratar de conectarme nuevamente con esas cosas que dejé de lado durante mucho tiempo, pero que aún las recuerdo. Entonces, ya, tomar conciencia sobre eso ya, es muy difícil, pero a la vez es muy grato saber que uno las conoce por alguien. claro. Entonces, El viajar a eso es Europa, importante. el viajar a Europa, ver el primer mundo, otro tipo de gente, otro tipo, la gente que se cuida en información, en cuerpo, en todo eso, ¿qué te abrió a nivel desarrollo personal? El estar allá un año, yo entiendo, vivías en España, en Barcelona. A ver, bueno, la primera vez que fui y la única, me pasó lo siguiente, cuando llegué a una ciudad muy bella que es Barcelona, a estudiar algo que realmente me agradaba, que era algo que me hacía sentido, después de una gran crisis que tuve por un tema laboral, que estuve durante 6 meses o más de 6 meses en un tratamiento psiquiátrico por estrés laboral, porque sufrí incluso hasta de violencia dentro del mismo trabajo, Mm, persecuciones y cosas así, y no teniendo las herramientas, fue muy difícil. O sea, para mí fue llegar en esas condiciones fue muy difícil. Sin embargo, mi doctor, el psiquiatra, no era una persona que estuviera tan alejado de esto que estamos conversando con Gani. De hecho, me dijo un ejemplo, lo voy a citar, me dijo: ¿tú sabes la facultad de la flor de loto? Es que florece en medio de todo el lodo. Entonces, me hizo un cambio de mentalidad muy grande y me planteó mucho el tema de la mentalidad altruista. Y en esta mentalidad altruista es muy fácil caer en toda esta problemática de lo que va pasando, del entorno, que tenemos un entorno que piensa muchas veces muy distinto a las personas o que no actúa de la mejor manera, o donde en nuestra sociedad en Chile somos muy individualistas y hemos olvidado un poco la conexión con el otro. Me pasó eso cuando llego a Barcelona y veo una ciudad que igual es muy cosmopolita, que gente de todo el mundo, más allá de que sus políticas públicas o su normativa sea más o menos restrictiva, y que ciertos sectores igual son más conservadores en el tema de la migración. ujú, Me pareció una ciudad que era muy amable al migrante, ujú, donde se respetaban mucho los derechos, donde la actividad física era una actividad eh, del día a día, porque la ciudad está pensada así. O sea, la ciudad está pensada en el desarrollo de este tipo de actividades. O sea, hay un metro, hay un montón de elementos que ayudan al desarrollo ujú. de una actividad física, de una actividad profesional. La gente vive o trabaja en su barrio, se desplaza un pequeño tiempo para poder llegar a sus trabajos. No existe una dinámica de hacer deportes, por ejemplo, de tener espacios al aire libre donde poder hacer actividades tanto físicas como espirituales, o lo que uno quiera. Y un abanico de posibilidades de todas las disciplinas. Entonces, claro, es un cambio de vivir una ciudad en un país donde uno está sentado en la línea de la vulnerabilidad, porque si uno se queda sin trabajo, inmediatamente cae al abismo de la pobreza, y durante muchos años nos han enseñado que caer en la pobreza es lo peor que puede pasarle a una persona, y le crean como un miedo a ser pobre. Es como algo, como un tabú, como una barrera, y ella no es así. O sea, existe igual que acá la pobreza, pero están todos los medios enfocados al desarrollo Mm. de las personas, más allá de su condición socioeconómica. No existe mucha discriminación en tema de lo económico. Existe, pero no es tan evidente como acá, no es una Ya, clase tan marcada como acá. ya, ya. Y Eso en obviamente general. en países menos desarrollados, como yo he vivido en Bolivia, Perú, etcétera, es mucho más notable esa pobreza.
Entonces ahí claro. yo divido en primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Para mí Chile es segundo mundo porque tiene varias cosas interesantes, pero sigue arrastrando cosas de tercer mundo. Pero viniendo de Sí, Bolivia, donde vivía muchos años, se nota, es diferente Chile, no es tan tercer mundo, a menos que rebuscas en alguna mentalidad, algunos hábitos, pero el resto es término medio. exactamente. Más allá, no estoy diciendo de que vivir en el primer mundo para mí fue algo que fue una experiencia bonita, fue bonito entender un poco. Sin embargo, creo que nuestra espiritualidad en parte es un poco más, está mucho más en el sur, en el cono sur. Ya, ya. Eh, En ese aspecto creo que somos más espirituales. Ujú. Creo que tenemos una visión distinta y una energía completamente distinta. Claro, las montañas de los Andes, la cordillera, tiene mucho potencial. Incluso en Oriente algunos hablan del traslado de la energía, el protagonismo del Tíbet, del Himalaya hacia los Andes. Entonces, por algo hay mucho movimiento en ese sentido y en sentido amplio, porque siempre hay sectas y hay gente conservadora, cerrada, y eso no es bueno, pero de todas maneras hay bastante gente espiritual y energética y estamos en este camino todos. Sí, sí. Creo que bueno, todo lo que está pasando en la actualidad y a nivel personal cuando llegué, para mí prácticamente fue algo un poco, no quiero decirlo, pero fue algo muy, muy agradable ver poder visualizar que algo pasa, que algo se está moviendo, que algo se está tomando conciencia, Ya. de que hay muchas personas que están vibrando en una sintonía, ya sea por el medio ambiente, ya sea por la, por la justicia social o ya Ya. sea por Eh, disminuir la brecha, un montón de ya. elementos. ¿Cuándo llegaste aquí? Yo fui a España en 2017, conocí Madrid, Toledo, otras partes, pero no llegué a Barcelona. ¿Tú cuándo estuviste en España? Bueno, yo me fui en 2018 o 2018, 17, no, ni me recuerdo. Ya, Y llegué el 2019 acá, 2018 y el 2019. ya, después del estallido social y... o al inicio, al Llegué inicio. cuando, me fui antes del estallido social. Ya. Llegué justo para el año del estallido social. Ya. Bien, no nos interesa hablar del detalle, pero es un evento Claro, porque parece en todas partes del mundo globalizado había ese tipo de protesta y un malestar social por la mediocridad, por, ¿cómo decir?, la corrupción, claro. etcétera. Yo creo que es parte del tema porque tenemos que apuntar al menos, si no criticar, pero apuntar es que existen ese tipo de situaciones. Entonces, que vayas al primer mundo y adquieres cierta experiencia, después vuelves aquí con más entusiasmo, quizás para hacer cambios, reformas personales y globales. Entonces, ¿qué cambios has tenido estando aquí después de toda esa experiencia, esa vuelta? Mira, ¿sabes qué? Dentro de todo este proceso, primero que todo saludar a un ex compañero, Carlos Cepeda. Un abrazo para ti, Carlos. Mira, después de la vuelta, fue de que regresé, claro, pasamos uno por altos y bajos porque estaba ya un poco adaptado a mi dinámica, una dinámica que fue muy de sobrevivencia, ya porque me fui con pocos recursos, tuve muchos lazos afectivos con muchas personas, con mi directora del magíster, Mm, Carmen Parra, que le aprovecho de mandar un saludo. Eh, y, y siento que igual por estas políticas de migración quedé con muchas cosas inconclusas. Y una de mm, esas cosas es, a lo mejor más adelante, tener la posibilidad de volver y empezar mm.
a proseguir en este camino que estaba tratando de hacer. Ujú. Los recursos económicos, claro, muchas veces a nosotros nos influyen a que no podamos a lo mejor visitar un lugar que queríamos visitar, no desde el punto de vista turístico, sino que desde la vivencia que estaba conociendo, que en este caso eran, no sé, empresas sociales u otras cosas. Cuando llegué, efectivamente llegué con mucho entusiasmo, sin embargo, como que pasó todo esto del estallido social, empezaron a restringirse muchas cosas, todo empezó a comprimirse, pero desde el punto de vista psicológico yo igual estaba preparado un poco sobre este cambio, Ujú. este cambio de mentalidad, lo que iba a pasar desde el punto de la contracción un poco económica. Te lo había comentado anteriormente que ya nos habían avisado en parte de que se venía como una gran crisis económica Ujú. para el 2020, entonces como que venía ya preparado un poco, que tenía que, la forma de sobrevivir era ser rápido en lo que iba a hacer y tratar de generar recursos para poder apalear este momento y poder después poder concretar lo que estaba haciendo. Ujú. No tuve mucho tiempo, llegué, me puse a trabajar inmediatamente con mi familia, me salí un poco del sistema, no quise trabajar dentro del sistema, pero entre ese quehacer igual me encontré con grandes amigos que me empezaron a ayudar. Mi ex jefa Valeria me ofreció trabajo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Es lo que te puedo ayudar, así que para no desconectarme completamente del oficio. Ujú. Y estuve trabajando, sin embargo, en este último tiempo estoy como en un proceso ya más de introspección, de irme hacia adentro, de estar un poco más solo. Me vine a un pueblo que igual me trae muchos recuerdos, me enraiza y ando buscando un poquito un tema más, yo creo que espiritual, Claro, bastante bien. tiene una parte energética, hay muchos cetáceos están rondando por ahí, entonces eso es una atracción ecológica también y energética. Exactamente, entonces estoy en búsqueda un poco de eso, de rescatar un poco la conexión de que hay acá en este sector, Ujú. de ver una prosperidad que sea un poco sostenible, de ver qué se puede hacer a través de y qué puedo entregar yo, ayudar acá a la localidad en base a algo más concreto. Estoy primero que todo investigando y después ver qué acciones puedo tomar. Lo estoy tomando más como un estudio, Ujú. tanto para mí desde el punto de vista y también de crecimiento para mí, porque aprovecho también de irme reencontrando conmigo mismo e ir conociendo un poco más, y tengo muchas cosas que hacer. O sea, de repente llego, salgo afuera y digo cuáles son mis hobbies, cuáles son mis actividades que me hacen vibrar, cuáles son las actividades que me gustan, y siento que igual me falta como experimentarlas, porque existen restricciones, Claro, te mandé dos dígame. enlaces interesantes por WhatsApp. Uno, caminar descalzo, vivir en contacto con la Sí. tierra, que es muy bueno. Como tú tienes playa y no hay tanta restricción como en la ciudad, en lugares muy concurridos, podrías caminar descalzo y ese es terapéutico. Y el otro de Claudio Naranjo, que es muy interesante como para entender la espiritualidad desde un punto de vista empírico, multicultural, porque él pasó por todo tipo de experiencias como médico, psiquiatra, etcétera, y su manera, su lenguaje es tan universal, tan interesante, tan comparativa que difícil decir que no, es muy, muy agradable, me gusta. Él falleció recién, hace un par de años, pero dejó un legado Ah, ya. internacional. Entonces, es muy bueno escuchar sus discursos. Bueno, una de las cosas que me hizo mucho sentido al ver estos links que me enviaste es que una de las grandes prácticas que se hacía en el pueblo, en este pueblo que se vivía en comunidad, Ujú. donde el control comunitario era nuestra forma de vivir, donde no todos se conocen acá son los niños eh, donde todos, por ejemplo, si alguien se iba a algún lugar, todos sabían quién era, entonces todo el pueblo los vigilaba. Ujú. Era eso, de que nosotros habitualmente andábamos descalzos Ah, en el pueblo. Todos los niños andábamos descalzos, y no porque no tuviéramos a lo mejor zapatos, era porque nos gustaba andar sin zapatos. qué bien. Cuando leí cuando pude ver el link, me recordé inmediatamente algo, que acá como hay guano de cabra en Ujú. ese tiempo para poder
para poder fertilizar los suelos, una cosa muy agradable era caminar sobre el guano de las cabras, porque es algo muy abrigado, es cálido. Ah, ya, 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 ya. No sé si, bueno, no es algo muy agradable para algunos, pero para Ujú. nosotros que era algo muy entretenido porque el guano es cálido, entonces como es abrigadito, es como un termal. Ya, 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 ya. En Lo realidad, recordé inmediatamente. la gente que vive en el campo o al aire libre, etcétera, vive más sana, como los deportistas casi, pero cuando uno lo hace conscientemente, especialmente como disciplina, es otra calidad, es más profundo. El beneficio es triple o multiplicado. Ah, comprendo, comprendo. Claro, todos caminan natural, hace bien, pero los que hacen consciente, lo que no pasa en la mayoría de la Consciente. gente, tiene beneficio multiplicado. Ah, tienes toda la razón. Ujú. Tienes toda la razón, comprendo a lo que te refieres. Creo que es importante eso, porque no solamente uno ahora experimentar esto, voy a hacer la comparación, porque voy a hacerlo desde mi grado de inconsciencia a mi grado de conciencia. Así que lo voy a tomar también como parte de esta lección y de este aprendizaje que me estás entregando. Lo Así agradezco es. mucho, Bien, en bien. serio. Gracias a ti. Bien, Así que voy a ir a caminar arriba de los guanos, arriba del guano de cabra, a las ya, 10 ya. descalzo. Con toda esa vuelta y esas experiencias a esa altura, ¿qué buenos hábitos has adquirido en tu vida personal? ¿Qué mantienes? A ver, en mi vida personal, después de que volví de allá, creo que he estado un poco pendiente ya de que uno tiene tiempo para uno. O sea, tiene que el tiempo lo destina uno. Ujú, No hacerse esclavo del tiempo, no hacerse esclavo de la rutina en el sentido de que la actividad es lo más primordial, sino que uno también tiene que darse tiempo para uno para encontrarse. ujú. Por muchas razones, he estado moviéndome mucho y no ha sido muy agradable el tema de dejar de lado espacios para mí. Lo bueno son las rutinas que igual para mí son importantes. Yo vibro mucho de mañana, entonces Mm, levantarme muy temprano para mí es muy agradable. Es ya. muy agradable. Así como el otro día escuchaba algo de ti que a ti te gustaba a lo mejor más tarde Ujú, levantarte o iniciar tu día, para mí es todo lo contrario. O sea, yo parto muy temprano en la mañana y me ya. agrada. En realidad dicen que el 70% de la población es ritmo alondra, tempraneros. Eso viene hace miles de años, la gente está acostumbrada y con el sistema están obligados a ir al colegio, al trabajo a tempranas horas. Antes iban por el sol, pero ya después la hora. Y 30% aproximadamente descubrieron que es ritmo búho. Significa producen en la tarde, en la noche, tienen dificultad de levantarse temprano, siempre problemas por el colegio, por el trabajo. Y ahora como hay más democracia de tiempo por la aparatología, la tecnosfera, entonces mucha gente está pudiendo hacer su naturaleza. Yo creo que 55, digamos, 25% alondra, decididamente no pueden quedarse en la cama desde temprano, y 25% tipo búho, decididamente son más noctámbulos, y el 50% adaptables entre búho y entre alondra. Yo me considero, hay un documental interesante, pone cuatro animales. Los leones se levantan muy temprano, los lobos se levantan temprano, pero no tan temprano. Los osos se levantan tarde y los delfines se levantan muy tarde y esos son noctámbulos. Te voy a enviar el link, muy interesante, estudio científico para corroborar el dicho popular búho y alondra en realidad, pero muy bueno. Bueno, otra cosa que me ha parecido mucho en este proceso y que he tratado de incorporar tiene que ver mucho con este plano, o sea, en el plano de lo que está pasando, de los acontecimientos donde existen muchos prejuicios, mucha desinformación. Estoy en un pueblo que está a 100 kilómetros de La Serena, donde la televisión es un medio de enseñanza, donde los contenidos se aprenden desde la televisión y donde los medios de una u otra manera no sé si manipulan, sino que
tienen algunos sesgos por un lado o quieren entregar la información de una manera y no de otra. Entonces eso he estado tratando de acá, desde mi familia, desde mí, ser un poco crítico, ir educando respecto a ese tema, de saber cuáles son las diferencias de lo que hay que pensar respecto a lo que se está planteando, de la forma en que lo comunican, etcétera, etcétera. Porque cuando yo llegué nuevamente desde Barcelona me pasó algo que sentí mucha invasión audiovisual a través de la televisión. Entonces creé como un pequeño cuadro de crisis de pánico al ver la televisión, porque no estaba ya tan adaptado durante un año, estar totalmente desconectado y preocupado de otro tipo de comunicación un poco más responsable. Volver nuevamente a Chile y ver los medios de comunicación como bombardeaban, juzgaban y se armaba prácticamente una casa de brujas, fue un poco impactante. Así que eso yo creo que también lo he tratado de incorporar tanto en la vida personal como en el núcleo familiar donde estoy viviendo. Bien, tú estabas, prácticamente tus papás vienen de lugares más de campo, de ecología, de todo eso, entonces tenías alguna idea. Estudiaste algo que no tiene nada que ver con ecología, ingeniero comercial, pero después te metiste en la parte ecológica. Entonces, ¿cómo fue tu desarrollo de la sensibilidad con la naturaleza? ¿Cómo fue el cambio hasta ahora? A ver, vamos a entrar un poco más a introductorio a lo que vamos a profundizar un poquito más adelante. Mira, Entre subjetivo y yo la objetivo. verdad, Entre subjetivo y objetivo. es Ya. eso. Mira, dentro de todo yo creo que, claro, entré a estudiar una carrera porque, imagínate, con nuestra mentalidad, con la forma en que nos enseñaban a nosotros, nos decían de que, ¿sabes qué? La solución a la pobreza es estudiar en la universidad, es ganar dinero y vivir de esta manera. Sin embargo, yo entré a estudiar una carrera que tiene relación a los negocios, para trabajar en un banco, y que tiene mucho del tema de las ventas, otras cosas, pero yo me fui por la parte difícil, por tratar de entender cómo funcionaban, cómo interactuaban, como los proyectos, que algo tuviera un efecto y tuviera algún impacto, porque no le veía mayor desafío a estar en un banco, por ejemplo, otorgando créditos. Mm, No veía como el nivel de dificultad. ujú. Sé que tienen mucha dificultad, sé que ellos son sumamente administrativos, tienen que reunir una serie de papeles, cosa que yo no lo podría hacer hoy en día porque no es lo mío. Sin embargo, para mí, desde el punto de vista de pensar, decía yo, no tiene ninguna dificultad pasar papel y que te lo firmen. Entonces me fui por este lado un poco más social, antes que todo el tema más medioambiental. Ujú. Me fui por el lado más social, de tratar de entender, de crear impacto, de decir, oye, ¿por qué hay inequidad? ¿Por qué hay gente que tiene mucho? ¿Por qué hay gente que tiene menos? ¿Y por qué no existe algo promedio? ¿O se acerca a una media? ¿O por qué no se beneficia? Entonces, en ese transcurso empecé a trabajar, a prospectar en algunas materias y me fui a la evaluación de proyectos. O sea, traté de irme por el tema de los proyectos, de fomento, partí con los emprendimientos de crear negocios y después decía, había elementos que no me satisfacían a mí en lo personal, creía que no podía ser tan despiadado algo. Creo que nunca entendí en la universidad cuando me decían, tú tienes que ser capaz de vender cualquier cosa. Y yo decía, no puede ser así. Tiene que haber siempre un límite, tiene que haber un techo, tiene que haber una fórmula que eso no transgreda el derecho de otro. Entonces, como que nunca encajé mucho en la carrera en sí, en mi profesión, porque había algo que me decía, oye, ¿sabes qué? No puedes llegar a ciertos límites, no puede ser todo tan oferta y demanda. Y empecé a trabajar en proyectos, con Valeria me dio la posibilidad de trabajar en un proyecto social, Ujú. con un público objetivo muy complejo, que trabajar con personas siempre es muy complejo, es un gran desafío desde el punto de vista profesional, emocional,
y todos los aspectos, porque uno se encuentra con muchas realidades distintas a las de uno y que no siempre uno, siendo ingeniero, tiene estas herramientas de poder liberar o poder sacar un poco todo esto, esta información que uno va adquiriendo, porque uno va aprendiendo mucho. Pero soy un agradecido porque aprendí mucho de ellos, o sea, aprendí muchas realidades, dejé los prejuicios un poco, me ayuda a ir sacando un poco de prejuicios en mi vida, y después de ese tiempo empecé a trabajar en el servicio público, ingresé al servicio público, donde de este trabajo en el servicio público, que también llegó a un punto de que fue mucho estrés, mucho trabajo, o sea, donde no tenía muchas actividades para mí, no tenía tiempo para mí, me trasladaba a distancias muy grandes, porque es totalmente distinto trabajar en una oficina en la capital, donde yo tengo un horario que entro a tal hora y salgo a tal hora, versus otra persona que para poder ver un proyecto tiene que trasladarse, no sé, 4 o 3 horas a una localidad y después 4 y 3 horas de vuelta y volver. Entonces ya no son tus 8 horas, sino que son 12 o 15 horas trabajando, y después duermes un poco y vuelves a esta rutina. Entonces es complejo, es muy complejo, pero se adquiere una sabiduría y una vivencia en este caso muy especial, porque lo que nosotros podíamos hacer en regiones, lo que aprendíamos en regiones era lo integral. Algo, no voy a hablar de contigo porque eso es una falta de respeto para ti, pero comprender el funcionamiento del servicio público desde lo integral ayuda mucho a tener una opinión respecto a estas temáticas. Entonces, cuando se habla mucho de la superación a la pobreza, es cuando se habla, cuando todavía falta verlo de una manera más integral. Entonces a mí me enamoró mucho mi trabajo que tuve en el servicio público. Sin embargo, jamás vi más allá un impacto mayor en la intervención que estábamos teniendo. Entonces eso terminó igual en parte un poco frustrándome. Los cambios de administraciones también afectaron mucho esta decisión, pero lo bueno es que tomé la decisión después de lo que te comenté que me había pasado, de decir, ¿sabes qué? Basta, esto es un paso, es un proceso, es una etapa, pasó, algo tuve que aprender, lo aprendí, empiezo de nuevo con otro desafío y empecé con este magíster. Después de este proceso, cuando me fui a Barcelona, me fui muy entusiasmado. Pero mi discurso todavía iba con mucho... ¿Aló? ¿Me ves bien? Ya, ahora sí, se cortó un poquito. Ya, me corté un momento. Mira, después de esto, cuando me fui a Barcelona, llegué con mucha rabia, entonces del país que venía, en este caso de Chile. Y en mis grabaciones de la universidad se escuchaba mucho de que había acá mucha inequidad, mucha injusticia. Y es verdad, no existe. Existe mucha injusticia, pero iba con esa rabia que terminé de votar allá. Entonces allá me sirvió mucho encontrar y decir, ya todos comprendemos esa rabia, pero esta a lo mejor puede ser una pequeña herramienta que te sirva a que cuando vuelvas quizás no sea tan grande esta inequidad. Y empecé a ver algunas temáticas que eran las temáticas de conocer los ODS, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial, y me empecé a interiorizar un poco más en esta temática. Y ahí ya introduciendo un poquito más a la temática que vamos a profundizar más tarde. Claro. Y yo decía, oye, pero estas cosas que yo me estoy planteando, que toda la vida me he planteado, también alguien las pensó. Y ahí empecé a recapitular y decir, oye, ¿sabes qué? Hay más gente como yo, hay más gente que piensa similar, hay gente que a lo mejor necesita crear como cambios reales en esta vida, no en otra, sino que en esta, dejar algo. Y me hizo mucho sentido el tema de que, oye, ¿sabes qué? Mejor en vez de destinar mi tiempo a discutir o a pelear, voy a destinar mi tiempo a aprender y a conocer. Y me
me metí en la sociedad, o sea, vivía en el centro de Barcelona, caminaba día a día por la ciudad de Barcelona, trataba de conocer el máximo de personas, de vivir la mayor cantidad de evidencias para poder tener una opinión, para aprender, más que Mm. nada. Y todo lo que había aprendido no era algo que a lo mejor nunca había visto, porque lo había visto muchas veces, entonces se me hizo muy familiar. Todo se me hizo muy familiar. Y me sentí muy ameno, ya muy grato, y feliz, feliz con ese proceso. Y me empecé a enamorar un poco de todo esto, de la sostenibilidad, un Ujú. poco. Creo que falta un poco más de algunas variables que hay, de algunos componentes, a lo mejor en los aspectos más espirituales, pero creo que es un buen paso de dar un cambio, una nueva tipo de conciencia, que en este caso son los valores éticos y plantear un poquito algunos límites. Ya, Eso. qué bien. Entonces ahí Bueno, tú. combinaste desde lo comercial, empezaste a combinar lo humano con lo ecológico, aparte de lo espiritual en lo personal también. Y Entonces, eso todavía falta, estamos en proceso. ah, sí, 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 pero al menos está contemplado porque ya pasaste esa advertencia de la vida. Te dijo que hay un factor espiritual que hay que prestar atención, además que es bueno para tu salud personal. Exactamente. La salud es integral. Exact Bien, ahora el mundo está globalizado hace varias décadas y cada vez más y por el internet prácticamente demasiado globalizado e incluso manipulado. Ya se sabe, esto no es un mundo como se parece y es visible, pero también hay muchas cosas no tan visibles igual. Ese tipo de globalización no debería ser de esta manera muy comercial, muy explotadora, como sabemos. ¿Cómo se plantea de otra manera esa globalización para que cuando se hace una innovación social, realmente esa globalización sea la adecuada? Porque ahora están ya dudando de Naciones Unidas, del arreglo que hace desde la Segunda Guerra Mundial, están arregladas de cierta manera las cosas y quieren que se reordene de otra manera, no como el nuevo orden mundial, sino algo más justo, más ecológico, más espiritual, que igual la élite se está dando cuenta y parece están considerando, pero hasta no sé hasta dónde sea considerable de verdad, porque hay apariencias nomás. Todo el mundo ahora está usando energía renovable. En Europa, Claro. por ejemplo, ya hay un porcentaje notable en ciertos países, todo renovable. Ya saben que si siguen acelerando sobre el carbón y petróleo, no es bueno. Entonces están cambiando. Aquí más lento, pero están en el camino porque imitan. Entonces, Concuerdo completamente contigo, o sea, yo creo que esto tampoco es algo de que nació tan casualmente o que venga de un cambio de conciencia universal, no, yo creo que acá hay a lo mejor personas elite, que están interesadas en que se cambie un poco la forma de comportamiento, que se distribuyan a lo mejor de otra manera los recursos. No estoy diciendo que sea mejor o peor, sin embargo hay algunos elementos que están siendo tratados. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Comenzamos con fin a la pobreza, que igual son utopías, pero se plantea como un objetivo. Hambre cero, que no haya hambre en el mundo. Salud y bienestar. Educación de calidad. Igualdad de género. Ayuda, agua limpia agua limpia. El tema de energías renovables y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, la industrial, innovación en la industria, el tema de reducción de las desigualdades, ciudades inteligentes, sostenibles, el tema de producción y consumo responsable,
acción por el clima, la vida submarina. ¿Qué otras más tenemos? 17 tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones solidarias, con respecto a lo que yo estaba viendo un poco, y alianzas para lograr los objetivos, establecer alianzas para poder lograr todos estos objetivos anteriormente mencionados. Ya, ¿eso tiene que ver con la Agenda 2030 o...? 30, exactamente. Esa Okay. es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. De Naciones Ya. Unidas. Sin embargo, claro, identificando todos estos objetivos, nos damos cuenta de que, y sabiéndolo, trabajándolo desde hace mucho tiempo, aún faltan muchas cosas. El tema está en que a través de las políticas públicas, que eso es lo que ahí me interesa a lo mejor profundizar un poco más, se manipulan de una u de otra manera estos objetivos y entregan indicadores que no son estandarizados a nivel global. Hablábamos recién de la globalización. Efectivamente, nosotros a través de todo lo que es la red tecnológica hemos podido conectarnos con todas las partes del mundo y donde nuestra información se publica en distintos países o distintos lugares. Todos saben acerca de dónde estoy conectado, qué estoy haciendo, y de una u otra manera esa información puede servir tanto para beneficiarte o perjudicarte en miles de cosas. Es difícil, ya que tenemos políticas públicas y tenemos países que funcionan con tratados de libre comercio, bajo una lógica globalizada, basada en este capitalismo que es de intercambio de productos y de materias primas, poder alejarse y tomar una decisión y salirse del sistema. Son muy pocos los casos quizás que podemos mencionar, pero no sé, pueden ser a lo mejor la Corea del Norte o algún otro caso más estudio, pero es muy difícil hoy en día vivir en una economía o en una sociedad alternativa. Es muy difícil. Además hay un problema muy fuerte por lo que está moviendo la conspiración. Dice hay una explosión demográfica a nivel mundial y es demasiada gente para... Bien, el planteamiento de algunos élites en realidad, que hay que disminuir la población y hay más bien decrecimiento en varios países adelantados por lo que ya se están extinguiendo. No quieren más hijos porque es complicado, porque quieren más arte, quieren más meditación, más otras cosas. Ya no es el programa antiguo de tener muchos hijos, manos de obra para trabajar, porque hay cada vez menos dependencia de la gente, más de las máquinas. Entonces, aparte de la manipulación, la conspiración, etcétera, ¿cómo ves este asunto? Porque sí, es bueno regular la parte demográfica, no es bueno estar hacinados cantidad de gente. En poco tiempo las máquinas van a tomar más que el 50% de lo que corresponde a nuestra actividad diaria. Así es. Bueno, Gandhi, una de las cosas que a mí me pasó es que estudiando esto y temáticas que no son nada extraordinario, porque es algo que siempre se ha sabido y que todas las personas las tenemos interiorizadas dentro de su día a día. No a lo mejor tan ordenados, pero siempre estas son las temáticas que se repiten en muchas sociedades. Me doy cuenta y empecé a reflexionar sobre un libro que leí de Miguel Ruiz que se llama El Nahual. No sé si lo leíste en algún momento. No. Entonces, él plantea que nosotros somos subsistema de un sistema mayor. Y empecé yo a analizar cómo yo entendía ese subsistema de un sistema mayor. Y empecé a analizar que, claro, en un cuerpo somos conformados por células, las células conforman un tejido, este conjunto de tejidos conforman un órgano, el conjunto de órganos quizás un sistema, este conjunto de sistemas conforman el cuerpo humano. Y también recordé una de tus doctrinas cuando me decían, no, que las personas los conformamos no solamente eres tú tu plano físico, también está tu plano espiritual, tu plano astral, tu plano universal. Una serie, entonces empecé a analizar, oye, no estamos hablando cosas tan distintas.
Oye, no todo lo que no, yo creo que acá todos tienen mucha razón, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, es normal que la Tierra, que el planeta se quiera liberar un poco de esta tensión que somos nosotros en este caso. Somos como una plaga, como no sé, una cabeza con piojo. Ujú. Entonces es normal que haya movimientos que, trate de liberar tensiones a través de una explosión, de un terremoto, de un maremoto, de limpiar un poco de nosotros que somos parte de un sistema mayor. Y las élites yo creo que manejan esa información. También siempre habían guerras, guerras entre tribus, entre naciones, entre imperios, etcétera, y eso a la mala obviamente no es bueno. También habían pestes, habían enfermedades, había mucha mortandad infantil porque no sabían manejar, demasiada gente en ciertas partes. Y últimamente las migraciones, a la buena o a la mala, porque los países adelantados reciben anualmente, hay un número de personas que pueden acogerlos para estudiar, para formar y para integrarse. Entonces, ese es el mecanismo actual. Ahora que haya guerras masivas como en Oriente Medio y que haya migración de millones de repente a otros países que pueden desequilibrar la economía, eso ya es cosa, no es buena. No es buena. Pero de todas maneras, aparte de esto, ¿cómo se plantea el próximo panorama? Mencionaste 17 puntos de la globalización, de la sostenibilidad, de todo eso. ¿Cómo Yo se creo que maneja? Naciones Unidas lo que está tratando de hacer es un poco es regular algunas prácticas que son demasiado extractivas y que también atentan a sus intereses, en este caso de un grupo de personas, por ejemplo. De que exista un cambio, un calentamiento global, de que exista todo este tema natural que no es tan controlable a lo mejor por ellos, y que se sabe que prácticamente estos productos del cambio climático tienen que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales. Creo yo que establecen estas normas de prácticas de poder Ujú. seguir avanzando, pero con ciertas condiciones o reglas. Entonces, lo que están haciendo en este momento es a través de estas políticas que son universales, crear este tipo de instancias de crear conciencia y disminuir. Pero si te das cuenta, por ejemplo, en este pacto, no sé si China ha aportado mucho en esta en el tema de la ecología o en estas otras cosas, sino que sigue jugando a un mercado muy capitalista, Mm. en el cual lo que busca es maximizar sus utilidades y reducir un poco sus costos en temas económicos. Eh, esta teoría, lo que plantea la economía social y solidaria, lo que yo estaba viendo, plantea un poco de hacerlo justo, de, por ejemplo, desarrollar economía local, de poder comprarle al vecino, de poder comprarle, no sé, el kilómetro cero, que es el que no contamina tanto, Ujú. el que los productos sean reutilizables a través de de la economía circular, reutilizable, Ujú. reciclable y todo eso, y que incluya también a estas personas que son más desprotegidas, o sea, ayudar al empresario, a la persona que es más pequeña. En este sentido, ellos están regulando de una buena manera, creo yo, las reglas del juego, porque la están tratando de nivelar de manera de políticas públicas en la Unión Europea, que es la diferencia a lo mejor con Estados Unidos o China, que ya es un poco más libre mercado. Ujú. Sin embargo, creo que falta mucho, porque ellos como que llevaron a un nivel donde la práctica y su forma de pensar es más de investigación que desde la experiencia adquirida o del conocimiento del aprendizaje colectivo, que Ujú. es el que estamos más acá y que es algo que a mí me interesa mucho, que nosotros vamos aprendiendo en base a la prueba y el error, porque tenemos esa oportunidad de poder ir prospectando o conociendo en el que hacer este desarrollo. Entonces allá como que ya probaron toda la esencia, todas las cosas, y ya es muy difícil de volver atrás. En cambio nosotros, como estamos en el proceso de poder ir avanzando,
tenemos la posibilidad de aportar un poco más en este camino de la economía social y solidaria o esta temática del Pacto Mundial. Mira, hay una cosa que me interesa, que parte de esto empiezan a ser la innovación social. Y la innovación social parte cuando nosotros identificamos un problema en una comunidad a nivel personal o en un lugar, y a través de muchas iniciativas o necesidades se logra buscar una solución a esta necesidad. Entonces la innovación social es prácticamente un regalo que hace la sociedad, que yo lo planteaba, es un regalo que hace la sociedad para resolver una problemática que no necesariamente es visualizada por una política pública. Entonces es como nosotros buscamos identificar un problema y lo resolvemos. Hay muchos casos de innovación social, no sé, en generación a lo mejor eléctrica en un poblado en África. O, por ejemplo, cómo fertilizaban los campos o repoblaban las cosas, los desiertos en África con unas bolitas y de esas de animales y dentro una semilla y las rodeaban por toda África. Hay muchas iniciativas que se pueden ir generando y que se han generado. Ahora, hoy en día, lo que me preocupa un poco es que la empresa, el mundo empresarial, toma mucho estos elementos y lo hace muy propio. Es como dicen ya, la innovación social es crear nuevas empresas. Y no es así, la innovación social es dar solución a una problemática. Que exista un modelo de negocio, que exista un emprendimiento social derivado de esta innovación social, eso es otra cosa. Y hay que aprender a diferenciar un poco las cosas. Entonces, cuando hablamos de un modelo de negocio o que puedo generar utilidades, estamos hablando un poco más de emprendimiento social. Cuando hablamos de una iniciativa de innovación social, es cuando buscamos respuesta como sociedad a una problemática que nos afecta. Y ahora, con todo esto de poder transmitir un poco y cómo lo entrelazamos con la globalización, es que yo creo que estamos hoy en día en una era en la cual estamos conectados con muchas otras realidades, que podemos conectarnos con muchas personas de distintas nacionalidades y poder, a través de todos estos medios de comunicación, buscar iniciativas y soluciones que nos aquejan a todos como sociedad, tanto territorialmente en el pueblo de Los Choros como quizás en otro poblado de otro país, y quizás compartiendo estas experiencias podamos volver a un estado un poco más consciente del medio natural, del medio ecológico, y quizás redescubrir a lo mejor algunos pensamientos perdidos en la historia de la humanidad, como por ejemplo los pensamientos de los pueblos indígenas, que hoy en día recién se está descubriendo, su forma de comunicación, su forma de vivir. Algo que leía de Subercasu, el sociólogo, sobre los mapuches, algo que me dejó muy impactado sobre una de sus entrevistas que están grabadas en el YouTube, después te las voy a enviar. ¿Qué es lo que estudian los mapuches? Entonces, él plantea su hipótesis. Dentro de su hipótesis es que ellos que escondían el paraíso. ¿Por qué? Porque ellos no crearon como cultura, no crearon impacto en la naturaleza, y su cosmovisión es ser uno prácticamente con la naturaleza. Entonces es un pensamiento totalmente distinto al que tuvieron los romanos, que su intención era vivir eternamente a través de sus obras, pero no de sus obras, no de su cultura, sino que de sus obras de ingeniería. Claro, y ahí hay un cambio de paradigma. Es como decir, egocéntrico versus ecocéntrico. Exactamente. Bueno, y todas estas cosas, por ejemplo, dígame. Otro principio se llama glocal. Significa actuar localmente pensando globalmente. Glocal, lo han acuñado recién. Bueno,
Y dentro de esto, de mi proceso de toda esta temática de los objetivos de desarrollo sostenible, viendo cómo hay muchas buenas prácticas, por ejemplo, como empresas sociales, como hay algunas actividades que están tratando de buscar una justicia un poco más equitativa entre las sociedades, encontré este famoso concepto que también se llama localización, que es la localización más globalización. Entonces, es una conjunción de estos dos conceptos. Es un muy mal ejemplo el que te voy a dar, pero por ejemplo, una de las formas de localizar a través de las empresas fue lo que hizo McDonald's, a lo mejor en India, sabiendo de que en India no comen carne, entonces reacomodaron el tema de la hamburguesa en una sociedad donde no come carne de res. Entonces ellos, no sé, lo hicieron con otro tipo de producto. Pero sin embargo, que la localización también se puede incorporar en otros aspectos que pueden ser positivos, como por ejemplo la educación, o la forma de cómo aprenden otras personas en otro lugar, y poder tratar de acomodarlo a nuestra historia, a nuestra sociedad y nuestra cultura. Hay culturas que son mucho más relacionadas con lo verde, con lo ecológico que otras. Entonces, en base a esto yo creo que hay que hacer un estudio, o sea, no estudio, sino que una práctica de actividades que realmente permitan traer conocimiento o llevar conocimiento, pero entendiendo cómo se comportan nuestras culturas. Claro. Ahora, con todo lo que puede pasar en estos años, porque se está acelerando todo, se aceleró desde el milenio con computación, con internet, con todo esto, y ahora con los estallidos, la pandemia, etcétera, y post pandemia puede que haya un poco de inestabilidad socioeconómica, puede que haya más inteligencia artificial, 5G, por decir, etcétera. Quizás hay menos población en el mundo por muchas razones, algunas son obvias y otras no son obvias, pero en pocos años muchas cosas se van a modificar, digamos, las carreras de estudio, la manera de hacer la nueva normalidad, como se dice, etcétera. Entonces, ¿cómo ves esa sostenibilidad en un mundo futuro, en unos años más, donde el panorama puede ser diferente? Las monedas son diferentes, la confección nacional es diferente, quizás hay bloques, ya no hay los países que conocemos, sea como Europa, como la Unión Europea, puede haber la Unión Sudamericana o Latinoamericana, los árabes, los chinos con Rusia, etcétera. Entonces, diferente va a ser el planteamiento, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo visualizo un poco mucho lo que tú estás planteando. Yo creo que se van a empezar a armar como confederaciones como de más países, como bloques de bloques como entre los países. No va a ser posible establecer como una forma como de gobernar como seguimos actualmente. Ya muchos países, la Unión Europea se unió como bloque económico, político, y es prácticamente un país, aunque tengan pensamientos distintos. Estados Unidos también es distinto, pero también es como un solo bloque. Son muchos países, son muchos estados dentro de un gran país. En realidad, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, eso ya, como hablan el mismo idioma, tienen bastante intercambio entre ellos. Es todo un estado, un estatus. Sí, de hecho yo como que relaciono, no sé si el ego de... Bueno, ahí en el orden yo creo que prácticamente es una sola colonia. Al fin y al cabo todo es colonia de Inglaterra y piensan muy parecidos. De hecho, Claro. entre Inglaterra y Europa son bastante distintos, Sí, la forma de pensar, claro. forma cultural, Pero son aliados, etcétera, etcétera. son aliados. Es como Rusia y China son aliados, aunque son muy diferentes, pero van Exactamente. por los intereses. Lo mismo los latinos y los africanos, árabes, son aliados de alguna manera porque no son tipo europeo, ni son chinos ni rusos, es diferente. Exactamente. Ujú. Sí.
Entonces, ¿cómo va a ser el planteamiento Yo, en un mundo así con otra confección? sí, con otra confección. Yo veo que, por ejemplo, van a establecerse algunos tipos de bloques, como te decía, económicos, políticos Ujú, y, eh, claro, de una u otra manera tratar de repartir un poco la redistribución de las cosas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros sabemos que por características geográficas, Sudamérica es un potencial muy atractivo para ellos. Por eso que desde ahora están interesados de una u otra manera en establecer alianzas y esas alianzas son todos están interesados de hecho, el Cono Sur prácticamente puede proveer de alimento a todo el mundo si es que quisiese, si es ujú. que lograra crear políticas públicas para poder exportar, podría alimentar a todo el mundo si quisiese. No es el objetivo, yo creo que eh, se debe crear un poco más la conciencia. Europa depende mucho de África, Estados Unidos depende mucho de nuestra economía, de nuestra forma de fuentes de recursos, entonces ahí hay conflictos de interés evidentes que hoy en día, en base a la globalización, que podemos viajar, que podemos darnos cuenta que somos personas a lo mejor distintas, que hemos tenido la posibilidad de ir a otro país y volver y poder transmitir toda esta información, la que nos permite a lo mejor cambiar todo eso y hacerlo de una manera más equitativa. Ya, Es como saber todos jugar algo con las mismas reglas, ujú, que todos sepamos las reglas. ya. Bien, Pero veo más. Ahora yo creo que nosotros venimos un cambio, desde el punto de vista un poquito más espiritual, yo creo que nosotros venimos en un cambio muy consciente de lo ecológico. O sea, Chile está más allá de cualquier cosa, ujú, estamos en un momento espiritual muy grande, en una vibración espiritual, lo que yo creo, ujú, de lo que percibo, que hay mucha confusión, que hay hay muchos ojos, pero hay un cambio de conciencia muy marcado y no más marcado que el que yo vi a lo mejor allá del el espíritu independentista en Cataluña. ujú. Es algo totalmente distinto, es una vibración que tiene que ver con todo o nada. Es un tema muy fuerte. Es como que hay gente Ya, que es capaz de arreglar todo ya, o sí, simplemente eso. Entonces, que lo está arriesgando todo, se está dando todo. claro. Hay un movimiento mundial, especialmente en Europa, la sexta extinción, la Greta y toda esa gente, Greenpeace, etcétera, están diciendo que hay que hacer modificaciones profundas. Sabemos que lo Sí, alternativo, las ecoaldeas, pueblos en transición, comunidades intencionales, biocaravana, etcétera, es una minúscula que recién desde los años 90, el milenio, empiezan a mostrar ejemplos alternativos, paralelos, no tiene nada que ver con estados en general ni el sistema, mostrando que sí se puede vivir en forma natural, recuperando mucha cosa ancestral, pero mucha cosa moderna, modificada, adaptada. No es ir al campo a vivir como campesino, es diferente. Y hay un no, movimiento mundial, se llama permacultura, agricultura permanente pero, y cultura permanente, y eso está adoptada por varios sistemas incluso, porque es muy útil y muy bueno, muy pragmático para todos. Entonces, ¿cómo ves el contagio de esas cosas ecológicas verdaderas, más profundas, con el sistema que hasta recién estaba resistiendo, pero ahora ya es el tema de todos? Todos quieren ser ecológicos, todos quieren ser energía solar, viento y todo eso. ¿Cómo, cómo es el panorama de verdad? o sea, ¿qué es lo que veo yo hoy en día respecto a todo eso? Es que efectivamente hay un cambio de pensamiento. Cuando estuve en Barcelona hay muchos sectores que son un poco más no sé si anarco, pero un poco más resistente a toda esta temática y están estableciendo algunos proyectos como huertas Ujú, verticales, huertas familiares dentro de ujú, los edificios abandonados, se hacen tomas en este caso, de naves, que las naves son como las bodegas de las empresas, ujú, para poder crear huertos comunitarios.
y de ahí de una otra manera establecer otro tipo de economías que son más alternativas. La gran importancia en este caso de las ecoaldeas y de toda esta forma de vivir un poco más alternativa es que a través de todos estos medios de comunicación, ya sea a través de Instagram u otro tipo de medios, nos permiten también entender y crear una conciencia cultural en las personas que no están metidas dentro de la temática, en que sí se puede, que es una manera muy alternativa de vivir y que es una opción. Entonces, como es una opción, se puede plantear, se puede desarrollar, es sostenible. El concepto de sostenibilidad tiene que ver con asegurar los recursos a las futuras generaciones. Entonces, tiene que ver con un crecimiento razonable, tiene que ver con no depredar y ahí hay que buscar alternativas y a través de aprovecharse a través de todos estos medios de comunicación, ya sea Instagram o Zoom o cualquier medio, poder difundir también estas prácticas que también son alternativas y que también ponen en jaque muchas veces los sistemas. Claro, cuando se habla de economía circular, el trueque, desaparición de la moneda normal, prácticamente en muchas partes, no solamente alternativo, hay monedas locales. Entre ellos tienen valores y después hacen el cambio cuando salen fuera de su ciudad. En Francia, en Italia, en muchas partes hay monedas locales. Significa que la gente toma la iniciativa y no depende de la inflación del Estado y de los problemas. Ellos son más reales en ese sentido. ¿Cómo lo ves eso? Creo que es una buena práctica porque no especula sobre la economía. Al fin y al cabo todos sabemos que la especulación sobre el dólar o otra moneda hace que esta suba o baja, y también el tema de la inflación es una alternativa, o sea, se tiene que plantear como una forma de economía, pero no es la que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a una economía que funciona en base al sistema, a la banca. Entonces Claro. tenemos ajustes de rentabilidad, pérdida, devaluación, etcétera, etcétera. Y es Sin embargo, creo que están en prospección de nuevas formas de economía, ya sea a través de la economía social y solidaria, a través de la economía popular, y hay otros conceptos que están haciendo en distintas partes. Incluso los africanos están tratando de prospectar en otro tipo de comercio que ellos tienen. Y lo bueno de todo esto es que se ha permitido volver un poco más a lo anterior, o sea, como por ejemplo la forma de contabilidad o la forma de económica que tenían los incas a través del quipu. Es muy interesante, es un proceso de investigación bastante interesante para todos en este nuevo concepto, el cambio de mentalidad de que la economía no solamente es la rentabilidad o sacar para ganar. Se está creando conciencia sobre esta temática. Digamos, Creo antes, que eso es válido. sí, antes los valores se medían alternativamente por las cosechas, los granos, los animales, los terrenos, etcétera. Después empezó a basarse como imperios con el oro, con la plata, con las joyas, con algo diferente. Y después empezaron a haber monedas y después billetes y ahora, ¿cómo se llaman? Tarjetas de crédito y pronto va a ser criptomoneda, etcétera. Entonces, todos esos valores se está congelando la imagen. Ya, todos esos valores que han venido desde lo más natural, lo que uno produce, ¿verdad? Hasta algo intermediario como oro y plata. Después aparecen las monedas, billetes y ahora Bitcoin y no sé, monedas locales. Incluso hay un experimento muy interesante, se llama Banco del Tiempo. También hay servicios, hacemos trueque y hacemos puntaje, ya no es la moneda avalada por algún metal o alguna cosa. Entonces, ¿cómo ves el desarrollo económico? ¿Habrá vuelta al original, a lo tangible? Porque ahora tienen miedo que se colapse la economía y dicen, compre terrenos. Algunos dicen, tenga oro como China, ahora quiere tener oro porque el respaldo de petróleo y de algo ficticio, billetes falsos, entonces eso no tiene mucho futuro, va a colapsar todo eso.
el escenario. Yo creo que, pero la tendencia yo creo que viene por el tema de las criptomonedas. O sea, yo creo que toda esta generación es una generación que está muy conectada a los medios tecnológicos, es una que conoce mucho de lo virtual. Esta generación, la nueva generación de niños, pero que es consciente. Yo creo que sus intereses cambiaron, ya no es el tema de lo material que los conlleva, sino que el tema de la experiencia de vivir, del interactuar desde lo virtual. Creo que esta nueva era va a ser más virtual. Que no tiene que reemplazar lo físico, puede ir a la par, porque vivir solo Sí, virtual, y si hay problema con los satélites, con la conexión, claro. no puede caer todo por eso. Claro, es que yo creo que en lo virtual se puede lograr conocer también en parte de lo físico. Sin embargo, está esa inquietud de esta nueva generación de estar en el físico, pero también de ya conocerlo desde lo virtual. Claro, sin Entonces límites. yo lo veo siempre paralelo, o sea, Sí, lo veo paralelo de que para ellos es normal visitar un lugar que ya estuvieron de manera virtual. mm, Entonces no hacen algo tan impropio, lo hacen propio, es como algo más conocido, algo más tangible. Yo creo que todo se viene por un tema más virtual, en temas económicos. Yo creo que se viene de lo virtual, existe un comercio que es mucho más electrónico, donde por ejemplo visitar a una página o hacer publicidad o se puede trabajar desde respondiendo a encuestas desde lo virtual y se están pagando por hacer ese tipo de actividades. Yo creo que hay mucha fuerza en lo virtual. Ahora con la 5G, claro, hay mucha información, el tema de los algoritmos de nuestros gustos y preferencias va a terminar a lo mejor y metiéndome un poco más con la inteligencia artificial, ujú. que no sé si es tan inteligencia artificial, sino que es como más estadística al fin y al cabo. Va a terminar como creando que nosotros queremos algo, pero que tampoco lo es tanto. Entonces yo creo que igual el ser humano es muy complejo en su forma de razonar y de pensar. Entonces, más allá de que pueda haber algo virtual, una computadora, un tipo de inteligencia que trata de interactuar con nosotros, va a llegar el punto en que no. Pasa con Siri, por ejemplo, cuando uno tiene un celular o un iPhone y Siri hace todo, pero después aburre Siri, o sea, no puede dar respuesta a todo, pero Siri a lo mejor ya no me interesa Siri. Y es lo complejo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de interactuar. Ujú. Entonces, creo que eso va muy conectado también con lo espiritual y con lo físico. Entonces, Claro. no solamente está en lo virtual, en uno de los sentidos, sino que también está en otros sentidos que tiene que ver con el olor, con todos el resto de los sentidos. Cuando exista algo así, creo que recién podría suplantar esta necesidad que tenemos de prospectar o de conocer otras realidades. Ya. Cuando se habla de transhumanismo, significa una combinación entre lo humano que conocemos con la máquina y con otros aspectos. ¿Cómo lo ves el futuro transhumano? Es que yo lo veo que siempre hay actividades que va a tener que ver, a ver, yo creo que el ser humano de por sí va a tratar de sobrevivir a través de lo que pueda dejar y tratar de vivir más y trabajar menos. Y para eso va a estar el tema de la robótica o el tema de que alguien haga las cosas por mí Ujú, para darme más tiempo a mí. Al fin y al cabo alguien, o en algún momento leí que planteaba como la pobreza del tiempo. ujú. Entonces, en algún lado leí yo algo que planteaba acerca de la pobreza, que los chilenos somos pobres de tiempo, por ejemplo, Mm, que estamos tan ocupados, nuestra jornada laboral es tan grande, nuestras actividades y nuestros deberes son tantos, que no existe tiempo para nosotros. Entonces, cuando Trabajólicos, caemos, trabajólicos, creo trabajólicos. no sé si tan productivos, pero nuestras jornadas son muy extensas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, o lo que va a tratar de hacer la próxima generación, es tener tiempo.
Mm, Y eso yo sé, yo creo que durante toda la época o toda la humanidad, la historia de la humanidad, no es algo que le acomode a algún sector, porque personas con mucho tiempo significa pensar y desarrollar otras cosas que a lo mejor no están interesadas en que las desarrollen. Sin embargo, hoy en día esto cambia muchas cosas. Por ejemplo, el no tener familia, o sea, no tener hijos, y que es una decisión muy común hoy en día por muchas familias o muchas personas, de una u otra manera establece también que ese tiempo está destinado a hacer otras cosas que son de desarrollo personal. ujú. Y cuando está ese desarrollo personal, también se va conociendo otras cosas que a lo mejor no necesariamente están involucradas con el desarrollo o con los intereses de otros. Claro. Entonces ahí yo creo que hay un punto a favor de la sociedad, que la sociedad está tomando conciencia de una otra manera, ya que tiene este problema, que es el problema del tiempo, de que no, el sistema los involucra a estar todo el día ocupados, de que no piensen, a buscar otra forma de trabajo que sea un poco más relajado, que a lo mejor no tengo tantos ingresos, sin embargo, eh, me permite tener tiempo para mí, para hacer mis actividades, para hacer un poco más, tomar conciencia de otras cosas y en ese transcurso, a través de ese medio, voy aprendiendo cosas que a lo mejor no le pueden afectar a algunos. Y esos cambios plantean un desafío para adaptar toda la teoría que estás hablando de la sostenibilidad, la globalización, porque si van a cambiar muchas cosas y muy fuerte, no sé si radicalmente seguiremos humanos, sigue el planeta, siguen las cosas, pero la manera, los bloques, la moneda, todo va a cambiar. ¿Qué ajustes le harías a tu plan de ese desarrollo social sostenible? Innovación Bueno, social. Ujú. yo en primera instancia, hoy en día no sé si esté o vaya a vivir para esa época, o sea, en la época que te estoy Ah, hablando, todavía no sé mucho. si voy a conocerla. No sé, no, que yo creo que nosotros somos prácticamente estamos en una pestaña, en un parpadeo de toda esta era. Sin embargo, creo que se inicia y lo que hay que iniciar es creando conciencia a través de de difusión, a través del medio que estamos hablando, creando impacto a través de pequeños ejemplos para que después ellos vayan armando el puzzle. O sea, no puedo ser tan egocéntrico de decir, oye, voy a crear algo que voy a cambiar toda la forma de pensar de la humanidad. Sin embargo, creo que podemos ir dejando algunos legados, algunos principios, algunas inquietudes para que ellos las puedan investigar. Creo que esa es nuestra misión hoy en día. Claro, claro. Bien. Es como crear estas inquietudes para que ellos puedan transformar y ya sea para un porvenir mejor o peor, ya ellos tendrán que tomar la decisión respecto a las próximas generaciones, respecto a toda esta temática. Hoy en día tenemos que identificar el problema. Ya. Hablamos un poquito sobre Chile. Chile es un país particular dentro de Sudamérica y Latinoamérica que tiene una geografía especial, es el balcón más o menos. Tiene un norte grande, seco, lleno de minería. Tiene un centro que se está secando porque la sequía está viniendo hacia la zona centro. Y tiene un centro sur donde es muy interesante, pero también hay conflictos con pueblos nativos, etcétera. Y tiene sur extremo, que es extremo en clima, en nieve, en todo esto. Mucha gente está pensando en migrar del centro al centro sur o un poco más hacia el sur, pese a que a muchos no les gusta el frío o el cambio de clima, porque el sur no es solo el frío, puede haber calor, pero de repente llueve, hace mucho frío, por lo que se necesitan vivir de estufas, leña significa mucho gasto de energía. ¿Cómo ves el futuro para la sostenibilidad en un país como Chile? Innovación social. Mira, ¿sabes qué? Con el tema de migratorio, yo creo que yo entiendo que hay mucha gente que migra al sur por condiciones geográficas y en este caso por recursos naturales.
Ujú, Yo creo que es natural, siempre ha sido así. Históricamente todos han migrado hacia el sur. De hecho, hay una teoría que habla de que en la película Apocalipto tenemos que migrar hacia el sur. Plantea el indígena del pueblo que había sido afectado por los mayas o por los aztecas. ujú, ujú. Entonces, que en el sur está la salvación. Ah, Ya, pero yo creo que Chile en la parte norte, la gente está tratando de emigrar imagínate que en este poblado ha crecido 2, 3 veces más en 5 años de los habitantes que habían. Y mm, es porque la gente hoy en día ujú. está buscando espacio, vivir un poco más aislado, vivir un poco más, tener un poco más de holgura. Eh, si tú tuvieras la posibilidad de venir acá algún día, Gani, te darías cuenta de que acá hay personas que están como tú, que Mm, están muy relacionadas con el mundo espiritual, y no es porque sea acá, esto se está viendo también una migración también hacia el norte. Lo que pasa es que se está desconcentrando el país, se ya. está desconcentrando del centro. Ujú. Están migrando como desde Santiago, están migrando hacia el norte, otros hacia el sur. El sur, claro, tiene otras ventajas de que por lo menos tengo agua, pero acá igual están buscando otras alternativas de generación de agua. Lo hicieron los pueblos indígenas y yo creo que, no sé, sacar agua del ambiente, Camanchaca. desalinizar agua. Hay muchas formas que se pueden plantear como para poder subsistir en otros medios. El ser humano se puede adaptar a cualquier clima o casi cualquier clima y está en casi cualquier clima del mundo. Entonces, yo creo que más que nada es una desconcentración del centro del país el que está sucediendo y no es tanto una migración, no tanto al sur, sino que a nivel de todo el país están migrando. Ya. Entonces, la política de innovación social y sostenibilidad cambiaría un poquito para equilibrar o se adapta a cada territorio. Es que yo creo que, como te planteo, el tema de la innovación social, si lo vemos desde un punto de vista de una política pública, debería estar apuntado a descentralizar Ujú, el país y a tratar de buscar iniciativas regionales o macrozonales para poder identificar cuáles son los problemas, porque los problemas que están en el norte son totalmente distintos a los que están en Punta Arenas, por ejemplo. claro. Nuestras geografías son totalmente distintas, más allá que seamos las mismas personas o que tengamos muchas personas que hayan migrado de acá para allá o viceversa, como lo hicieron mis padres en algún momento. Sin embargo, creo que hay que empezar como política pública debería enfocar a identificar cuáles son los problemas del territorio y eso tiene que ver primero con crear una política de descentralización. O sea, no todo se puede pensar de que actuamos como las personas del centro de Santiago, que sale y hay un mall y va a una esquina y encuentra todo tipo de producto importado. Lo vemos en este pueblo, o sea, en este pueblo llegaron personas buscando, no sé, un artefacto que solamente se ve en Santiago, en Mella está en todos lados, pero acá no. Mm, Entonces, pasa esa realidad que muchas veces cuando las personas están en las capitales, se olvidan un poco de que sus necesidades o sus cosas que están a acceso de todos no están en los otros lugares y por eso que la gente de estas localidades tienen que crear o tienen que innovar más a la fuerza por necesidad que por otro medio. Entonces hay mucho que aprender de la gente de regiones claro. porque nosotros históricamente por un tema de desigualdad territorial hemos tenido que innovar constantemente para poder adaptarnos tanto en las políticas públicas como también en nuestras actividades de día a día para poder sobrevivir. Ya. Entonces, quisiera hacerse una temática de innovación social, fortalecer a través de algún ministerio, alguna política pública, tiene que estar relacionado con un tema con una política de descentralización o de fortalecimiento territorial, algo así. Y que sea vinculante, porque eso es lo otro, que yo puedo identificar problema, Gani, no sé, en Punta Arena o en el norte, pero esto no tiene ninguna injerencia en una política pública porque eso no afecta a todo el país, entonces como no lo afecta,
no tiene injerencia para la gente de la mayoría. Entonces la política pública funciona cuando le afecta a muchos, y como somos un solo país, ya dice, ya como le afecta al pueblo aymara, no importa, o como le afecta, no sé, a la gente de Punta de Choro o a la gente de Los Choros, no importa porque ellos son miles, entonces somos 17 millones, ¿qué son 1.000 pesos para, o sea, qué son 1.000 personas para 17 millones? Ujú. Esa es una forma de la que se plantea, más masivo. Así que creo que por ese lado a lo mejor estamos, hola Lili, por ese lado estamos como tratando de crear las iniciativas que sean sin las necesidades del territorio, de las personas. Y ahí creamos y vamos creando nuestros propios proyectos. Hoy en día yo, por ejemplo, estuve tratando de formular ayudando a formular algunos proyectos para postular a fondos de gobierno, pero bajo una lógica de ayuda comunitaria. O sea, yo colaboro con mi comunidad para poder buscar cuáles son los financiamientos y poder cumplir esta forma de pensar que es colectiva de acá del territorio. Claro. Y crear impacto más que nada, po. Es que después de 5 años yo puedo decir qué se hicieron con esos financiamientos, en qué están, y que realmente haya cambiado un poco la realidad de esas personas. Se llama evaluación ex post. Ya. No, Y tú ahora estás, no, tienes una evaluación. planes para hacer un proyecto, algo más organizado. Yo en lo personal tengo temas personales. Yo estoy un poco tratando de ordenar el tema de las cosas mías, de mi patrimonio, de las cosas, tratando de organizar un poco mi ambiente familiar. Estoy trabajando con mi abuela, estamos tratando de fortalecer un poco la parte como económica de la familia. Pero por otra parte también tengo proyectos que tienen que ver con algún espacio que sea para poder descansar, para poder difundir algunas actividades, para poder un espacio de sanación más que nada. Claro, claro. Tú me presentaste un amigo chamán, por ejemplo. Ah, sí. Sí, Ajá. ahora por ejemplo, acá en esta localidad tú te vas a encontrar con muchas personas que están vibrando desde esta temática. O sea, por ejemplo, hay personas que hacen biodanza, hay personas que hacen Ah, él hace chamanismo, hay otras personas que son reikistas, hay otras personas que... ¿sabe? Hay muchas Sí. disciplinas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos delfines, ballenas, pingüinos, etcétera. Entonces había mucha gente de La Serena y de otro lado que emigraron aquí para hacer diferentes prácticas y avistamientos, etcétera, como la comunicación con los delfines. Es toda una práctica, una línea que atrajo miles de personas desde Santiago y otros lados del mundo incluso. Entonces, varias personas se enamoraron de este lugar, por eso se puede ver algunas personas ya que viven ahí o vienen frecuentemente. Y, bueno, y toda esta migración que se ha dado acá ha ido conformando un poco formas de vivir y compartir muchas veces la vivencia y las formas de vivir a través de una tipo de economía un poco más alternativa, Ah, de costumbres también que son más alternativos. O sea, por ejemplo, el almacén de mi abuela ha cambiado desde sus orígenes de comer la comida tradicional a empezar a traer algunos productos a lo mejor un poquito más específicos para este tipo de personas, a lo mejor que son veganos, mucha alimentación de fruta, y también si es que tenemos cosecha en el pueblo, se come la fruta del pueblo. Entonces, está cambiando un poco, todo está entrelazado de una u otra manera. De lo que estamos viviendo vamos conversando, pero además, por ejemplo, hay mucho compartir de distintas filosofías, pero que al fin y al cabo solo concordamos en lo mismo, en una forma de alimentación más sana, en una forma, por ejemplo, de tener más tiempo para uno, de que muchas personas acá han desertado de los trabajos tradicionales para establecer otro tipo de generación de supervivencia. Entendiendo lo que significa esto, o sea, que a
futuro ellos saben que no va a existir una jubilación, que no va a existir un... O sea, es una opción de vida que se está tomando acá con las personas. Hay nuevos jóvenes que están llegando al territorio bajo esta visión. Ah, Entonces, es claro, interesante. claro, claro. ¿Cómo ven tus papás tu desarrollo? Último, tus Oh, proyecciones, es porque complejo. ellos deben estar preocupados por tu futuro, porque ya sales, tienes profesión, tienes conocimiento, pero todavía te ven que estás queriendo lanzarte. ¿Cómo? Es muy complejo. El tema de familiar para mí es muy complejo. O sea, Ujú, estoy en un... Hoy en día estoy prácticamente en una tormenta por esta temática, o sea, esta decisión de salirme un poquito del sistema, tratar de trabajar lo justo y necesario y tratar de buscar otras alternativas, pero como estoy de una otra manera fortaleciendo el tema familiar, los negocios familiares, de mi abuela en este caso, ya ahí como que eso, esta decisión de buscar. Y también como yo estoy cambiando un poco de rubro, quiero irme un poco más a la docencia y ya entrar más en la parte ya de clase y más formal dentro del sistema, porque creo que a través del mismo sistema podemos ujú, cambiar con cambios de conciencia o fomentar un poco la, mm, el cambio de conciencia general tiene que ver con la educación. Estoy estableciendo algunos conflictos en la casa, pero no, ya por lo menos ya tomando más conciencia de eso, de a poco. ya, Aunque yo no quiero picarme completamente yo no estoy buscando una vida completamente alternativa, sino que quiero mi media jornada, mm, mm, quiero mi media jornada, no desconectarme. Porque igual uno tiene que estar en los dos. Para mí es conveniente estar en los dos sistemas porque los puedo hacer convivir. claro. Pero aún estoy en búsqueda de cuál es ese medio que me permita estar en los dos sistemas. Ujú. Y aquí dice cuáles son las principales actividades recreacionales, hobbies. ¿Cómo consideras que las actividades recreacionales del futuro van a ser? O sea, yo creo que todas las actividades relacionadas con lo virtual van a ser la nueva tendencia. Entonces yo creo que nosotros debemos ser muy inteligentes en todo esto que estamos planteando, conversando, cambio de conciencia, creando, por ejemplo, esta comunicación que tú planteas desde una visión un poco más espiritual o cualquiera que lo quiera transmitir, tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías para poder difundir de una u otra manera estas enseñanzas y vibrar incorporando la tecnología. O sea, no podemos hacerlo. Ideal es que estemos presencialmente disfrutando de todo lo que significa el arte de la comunicación frente a frente. Sin embargo, ya como esto no es algo normal por lo que está pasando, por la pandemia, y tenemos esta herramienta que es la virtual, tratemos de ocuparla a nuestra, a nuestra conveniencia, Claro, porque también se les paga a la conveniencia de otros intereses. Entonces hay que adelantarse a eso, no hay que combatir. Yo soy del que piensan que no tenemos que resistirlo a este cambio tecnológico, porque esto ya viene. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporarlo como parte de nuestras actividades. claro, Más allá que decisión, yo a lo mejor quiero desconectarme del mundo y me voy y trato de ser ermitaño, ya es una decisión personal, pero yo creo que nosotros te debemos incorporar, y yo felicito tu iniciativa de estar transmitiendo a través de un live en Instagram, lo encuentro genial, y adaptarte a estas nuevas tecnologías para poder difundir tu sistema de crecimiento espiritual integral. Y bien, aplaudo eso, porque estás adaptando toda esta tecnología, estás dejando un registro, estás dejando una biblioteca en la cual después a futuro otras personas van a poder entender o ver lo que tú hiciste. claro, porque ahora estamos a nivel más internacional y bilingüe y con más actividades y con colegas incluso. Y como has visto hace rato, estamos abriendo otro Eso es. espacio para que otros colegas puedan decir lo que están haciendo. Hay tanta gente linda y buena que están colaborando y teniendo cosas buenas también. Entonces hay que difundir eso y ordenarlo nomás.
exactamente. Tenemos que juntarnos Así entre los que es. estamos tratando de vivir en una frecuencia similar. Así es, ya voy a lanzar pronto un espacio de meditación, proyectos sustentables y todo eso, y ahí te voy a invitar. Va a ser los viernes en la noche, entonces vamos a organizarlo al menos una vez al mes, reunirnos bien para eh, progresar internamente y externamente, porque hay que aprovechar, como dices, esos medios, cualquier momento se termina la película, entonces, ¿qué hemos ganado? Es. Exactamente, exactamente. Bueno, yo también desde la localidad de Los Choros dejo a todos invitados a poder conversar, a abrir el diálogo. Acá estamos todos aprendiendo. No he podido dar muchos ejemplos respecto a la temática que estaba hablando recién, pero creo que la conversación se fue en un plano bastante interesante con el tema de vista de lo que pienso yo respecto, o sea, de lo que pensamos de lo que viene a futuro. El futuro siempre crea incertidumbre y Sí. mucha ansiedad, Mm. pero sin embargo creo que tenemos que estar tranquilos los que estamos tratando de vibrar en una frecuencia positiva y tomar todo lo que está a nuestro alcance para poder difundir y dejemos material para que a futuro puedan tomar buenas decisiones las próximas generaciones. Claro. Y en esto vuelvo a reiterar, agradecerte a ti esta iniciativa y agradecerle a todos también los que van a ver o los que estuvieron o los que van a ver este video, invitarlos a conversar. Cuando quieran conversar, ahí está mi Instagram o está la información mía o con Gani, me contactan y estamos hablando. Así Un es. saludo a Sal, un beso para ti, Sarita, que estabas viendo este video. Ya, ya. Bien, aquí estamos con las actividades. Cualquier persona que quiere preguntar, Magani Mahasa en Instagram y en Facebook. Estamos ahí para responder. Tenemos talleres de yoga y tai chi pasivos y activos. Tenemos sanación, tenemos danza, tenemos meditación, relajación, culinaria. Todas las herramientas interesantes. Tenemos una red de otras personas que hacen variantes de cosas. Hay que conectarse nomás y sentir. Y si uno no cree o no le interesa, al menos que prueba un poco. No es de más ser curioso. El futuro es para la filiarquía, dice Claudio Naranjo, porque había matriarcado o había matrístico, se convirtió en matriarcado abusivo. Después vino el patrístico y se convirtió en patriarcal abusivo, porque es un exceso de intelecto, lineal y todo. Lo que sí dice que vamos a ir hacia una sociedad de niños, de actuar como niños, jugar, pasarla muy bien sin pensar ni como madre ni como padre. Y esa es la tendencia. Ahora hay muchos niños índigo, niños extraordinarios, aunque están dopados por la tecnología, etcétera. Pero hay que actuar como niño. Como se ve, hace 20 y 30 años en los trabajos la gente estaba con corbata, con todo oficial. Cada vez es menos formalidad en todas partes eso. Eso significa, todo el mundo quiere estar trabajando desde la playa, teniendo buena inversión de su tiempo, etcétera. Como niños quieren volver no tan formal y estructurado y cansador también. Entonces, sí, Exactamente. Bueno, esto es algo que tú me habías comentado hace 10 años, 15 años atrás cuando me hiciste la regresión, el tema del patriarcado, después el matriarcado y efectivamente, o sea, el patriarcado y el tema de esta tendencia de los niños y cómo filiarcado, atrás de filiarcado, estos filiarcado, ya. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es Filiarcado, el nombre? filiarcado, de Filia- filia. Filia es hijos, sí. Ajá. Filiarcados, sí. Entonces, en toda esta temática yo también concuerdo un poco con eso, entendiendo que hay nuevos líderes que son menores, hay mucho movimiento de los niños contra la acción climática, contra un sinfín de acciones, entonces que provienen desde los niños. No solo niños físicos, gente con Si actitud no, de niño, un niño sabio, no un niño destructivo. Entonces, hay niños que no tienen visión, pero algunos son niños sabios, entonces la actitud es como un niño sabio, con corazón, obviamente, afectivo tiene que ser. también.
Ya. Bueno, así que bienvenido a todos los altruistas. Un cariño grande para todos ustedes y estamos en conversación. Espero que en algún momento, Gani, me vuelvas a llamar, hablar de algo, de lo que quieras. Así es. Desde hoy voy a empezar a tomar un poco más tiempo para mí Sí. y empezar a recordar a lo mejor algunas sesiones que te voy a contactar nuevamente a ti para ver si Así vemos es. algo más personal, porque necesito un poco de tu ayuda espiritual. Cuando quieres, tengo varios talleres y voy a habilitar la meditación 2 veces al mes, digamos, 2 viernes en la noche. Entonces te voy a invitar, ahí es una instancia no solamente para conversar, sino para meditar, porque con la Eso meditación no me... uno puede profundizar. Meditación en movimiento. Para mí la meditación no es solo sentarse, que es la base, sino también sea agradable también una meditación. Tomar conciencia. Ese tomar conciencia, ya sea estático o no estático, armónico, esa es una necesidad. Hay que aprender y para hacerlo todos los días a su manera cada uno. Exactamente. Muchas Bien, gracias, bien. mi querido amigo Muchas Gandhi. gracias. La mayor de las bendiciones a ti. Muchos abrazos a la distancia. Tú sabes que acá tienes un lugar, una casa donde Ya. poder acercarte en algún momento. Gracias, gracias, Así gracias. que, invitado tú y Nadia, por supuesto, cuando quieran venir para acá. Gracias. Y por Gracias. favor, mucho saludo también a todos los que vieron este live en vivo. Ya, Y muchos, también los que van a verlo grabado. sí, muchos van a verlo grabado porque esa es la experiencia aquí en Facebook. Entonces nos veremos con querido público mañana al yoga pasivo a las 4 de la tarde, una cápsula en Instagram y a las 7 de la tarde cápsula de Tai Chi holístico también. Así Instagram y Facebook Live Magani Mahasa. Bien, muchas gracias y bendiciones. Bendiciones para ti. Bendiciones. Chao, chao. Chao.